Las mujeres de mi tierra. Hola, bienvenidos nuevamente a Las Mujeres de mi Tierra. Hoy con una invitada que me encanta tenerla cerquita para ver si algo se me pega de ella, porque qué mujer tan exitosa. Además, qué orgullo saber que es colombiana, saber que es bogotana y sobre todo tenerla hoy aquí en nuestro programa. Gracias, Karen Vinasco, por estar hoy, además en mi casa. No, qué dicha, yo estoy feliz. Gracias a ti, Adolfo, te agradezco mucho por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Ya con ese apellido les dije todo. Entonces, esta mujer es el cerebro detrás del sistema Radiópolis, que pues obviamente estamos hablando de Vibra y estamos hablando de Candela, que son esas dos emisoras que ella se ha encargado de engrandecer y que por supuesto son de las más importantes de nuestro país. Así que esta mujer es la dura de la radio, CEO de este sistema. Qué responsabilidad tan grande, pero no sé si tenías opción de hacer otra cosa en la vida. No, yo creo que no me dieron chance de hacer otra cosa. Además, fue muy chistoso. Yo digo que a mi papá es como que se le corrió el champú, o sea, era una cosa. Yo tenía 17 años, creo. Y él, sin advertirme ni nada, se paró un día delante de toda la empresa y dijo, bueno, a partir de ahora mi hija está a cargo de la compañía. O sea, no me dio chance de nada, de pensar nada. Yo 17 años, yo no sabía nada de gestión de empresa. O sea, yo sabía cómo era la radio porque cuando él tuvo la primera emisora no tenía ni siquiera dinero para ponerla en otra locación. Y entonces nosotros vivíamos en un apartamento y en un cuartico puso la emisora. O sea, era como que yo para pasar a la cocina tenía que pasar y el señor ahí poniendo la música, una locura. Entonces, pues yo ya sabía cómo se hacía radio desde muy niña, pero quedar a los 17 años a cargo, en ese momento yo ni lo pensé. Ahora ya es que pienso como, uy, eso ha sido demasiado peso para mí en la vida, pero bueno, lo he disfrutado y ha sido muy bonito. No, y cuando hablamos de quedarse a cargo, no es solamente de ser la locutora, pues que voy, hago el programa, toda la parte administrativa. Además, me acuerdo que era una época de crisis tremenda de la empresa, o sea, yo no lo sabía en ese momento. Y creo que fue también como una excusa de él, porque yo quería irme a estudiar afuera, yo quería irme a estudiar literatura, mis locuras, y él que no, que cuando sacara la empresa de la crisis, eso ya me lo había mencionado antes de botarme al agua delante de todo el mundo. Y cuando ya yo me di cuenta, la empresa venía de una crisis impresionante, Vibra y Candela estaban como muy bajito en el rating, y eso había generado una cantidad de cosas, y venía un tema de deudas porque la empresa había invertido en una tecnología que no había progresado. Entonces era como, bueno, ¿y ahora cómo enderezo esto? Me acuerdo que me tocó pararme frente a todos los colaboradores y decirles, bueno, llevamos la nómina atrasada, vamos a seguir atrasados, pero yo necesito que ustedes crean en este proyecto porque le vamos a dar la vuelta a esto. Y yo no sabía ni cómo. ¿Y cómo no creerle a esta mujer? Nada más escucharla, ¿cómo no creerle? Y entonces ese reto, además de ser la mejor, porque imagínense que William Vinasco le diga a uno, oye, tú eres mi sucesor. Sí, o sea, ¿qué hace uno? Sí. O sea, tu papá siendo el referente de la radio en Colombia y tú, pues, por supuesto, no podías ser ni poquito menos que él. Entonces era también, tengo que estar en este nivel. ¿No se siente mucha presión? A los 17 años, ¿cómo sentiste esa Fíjate que yo en ese momento yo creo que estaba tan inocente de lo que implicaba gestionar una empresa que yo ni siquiera sentía esa presión, sino que era como pura pasión por la radio, era una cosa loca. De hecho, yo lo primero que hice no fue gestionar los temas de administración de la empresa, sino que me decían no hay plata, y yo lo que pensaba era en hacer radio. Y me acuerdo que yo pues de mi casa, de toda la vida, había escuchado a Vicente Fernández, había escuchado a Chabela Vargas, bueno, pero los hispanos, los melódicos, todo. Y entonces yo dije, yo quiero que todo esto suene en una radio. Entonces era como, pero ¿cómo va a sonar en la radio Vicente Fernández? Eso, yo sé que ahora suena muy normal, pero en ese momento era impensable que sonara muchas cosas que ahora suenan en radio. Y yo dije, yo quiero que suene La Pollera Colorada, que suene el sanjuanero, o sea, todo lo mejor de la música de todo el mundo que suene en Candela. Y apenas lo pusimos, eso era la locura, y la gente llamaba, que qué pasaba, que qué era lo que estaba sonando, sonaba música llanera, no. Y imagínate que al siguiente rating fuimos como número 15, al siguiente 8, al siguiente 1, y ya ahí se mantuvo la emisora y eso fue lo que salvó. Yo pensaba era en poner la música, yo no pensaba en la administración ni nada. Obviamente detrás de eso pues ya vino una mejor situación económica, ya me tocó aprender a estructurar toda la empresa de forma diferente, pero en ese momento yo lo vi como un paseo. Y te enamoraste de la música. Y me enamoré junto a esa otra gran pasión que es la literatura. Sí. Porque hay que decirlo también, que eres máster en creación literaria. Sí, después me puse, y fíjate que pesar que eso que me ha apasionado tanto lo he dejado de un lado, porque pues no, es que
es impresionante como una empresa le consume a uno todo. Tarda uno mucho tiempo, de hecho yo vengo como dándome cuenta de hasta qué punto tú, pues sí, lo que tú dices, ¿no? El éxito y todo lo que la gente define como el éxito, que yo hoy en día me pregunto si en realidad lo es, ¿no? Depende de qué es el éxito en tu vida, porque dejas de disfrutar de cosas muy sencillas por estar con una gran responsabilidad que al final, pues sí, hay que definir muy bien como qué es lo que uno quiere en la vida y ya después se va dando uno cuenta del golpe de haber perdido tanta parte de la juventud dedicada a algo que me apasionaba mucho, pero que sin embargo, como tú lo dices, es una responsabilidad muy grande. Sí, que no se hace así solito. Es una mujer que ha comido libros, es una mujer que se ha formado, que mejor dicho, más preparada, como dicen por ahí, que un yogur, abogada, con MBA, con Sí, sí, dos sí. maestrías. Sí. Y ahorita hablábamos de justamente esa maestría en creación literaria que hiciste en Barcelona. Sí. Y me voy a pegar ahí para decir, es que ella vive en Barcelona, pero también ha vivido en Bali, pero también en México, en este momento radicada en Mérida. Sí. Pero también tienes que venir a Bogotá, pero también eres mamá, esposa. Es ¡Qué una locura locura, de es vida una locura. tienes! Es una locura, yo no sé, a mí se me metió ya después de que llevaba mucho tiempo, justamente mira que todo viene ahí, yo le dije a mi papá, yo me quiero ir a estudiar, él, no, esto ya se va a resolver y te puedes ir en 2 añitos, pasaron 15 años y yo pues nunca me pude ir gestionando la empresa, y ya cuando pasó mucho tiempo yo le dije, no, tú me dijiste que yo me iba, yo te sigo respondiendo por la empresa, pero yo me voy a estudiar, a viajar y yo te sigo respondiendo, y desde allá me conectaba, es muy chistoso porque cuando llegó la pandemia, para nosotros hacer una junta de gerentes virtual era lo típico, Sí. salir al aire desde Barcelona era lo típico, era lo que habíamos hecho siempre. Entonces, pues bueno, me fui para Barcelona 10 años a estudiar y de todo, y ya después nos entró con mi esposo la loquera, y bueno, ahora vámonos para Bali, ahora vámonos para México, ahora como que nos propusimos vivir en diferentes lugares del mundo como aprendizaje para nosotros y para las niñas, porque adaptarte a otra cultura te abre la mente, es una cosa impresionante, o sea, al principio uno cree que es fácil, y al principio adaptar sobre todo a Bali, que eso es monos, culebras, no, mejor dicho, eso es una locura, pero entiendes que estás como codificado por el lugar en el que estás y que no necesariamente todo lo que crees que la vida es cuando te Sí. enfrentas a otra cultura. Eso es No, pero bonito. además tomar esa decisión con 2 niñas, Ay, además, sí. ¿cómo funciona eso con hijos a bordo? Esa Pues aventura. nosotros las empaquetamos y empezamos a un lado y al otro y nos vamos y ellas como locas para allá y para acá. Ahora, por ejemplo, la más grande no se quiere ir de México, tiene ahí sus amiguitos, entonces no se quiere ir, ya le cuesta un poco más, pero de niñas se volvieron muy adaptables porque nosotros literal tenemos la vida como en 2 maletas. O sea, nosotros llegamos casi siempre a sitios que ya tienen muebles, que podemos desempacar las maletas, yo no me apego a nada porque no te puedes apegar, y entonces es como listo, desempaque, empaque, desempaque, empaque. Dios, y aparte de eso, entonces ella, como le sobra tanto tiempo, entonces le dio por hacer un podcast de crecimiento personal y la Sí. revolución mental, que es la revolución de Karen Vinasco, que está dando de qué hablar, con unos temas además que salen de tus propias vivencias. Sí, Y eso sí, me sí. encanta porque tuve la oportunidad de escuchar algunos que ya hiciste, Ajá. y quiero invitarlos a todos también para que se peguen ahí en Chévere. Deezer, en Spotify, ¿por dónde? ¿Cómo lo podemos coger? En Spotify como Revolución Mental, ahí se encuentra, o en vibra.co están todos los capítulos con su video y toda la cosa de todos los entrevistados. Con unos temas que a ustedes les van a encantar, de los que vamos a hablar cuando regresemos en segundos aquí en Las Mujeres de mi Tierra. Las mujeres de mi tierra. Gracias por continuar con nosotros. Aquí seguimos con Karen Vinasco, una mujer de verdad empoderada. Es una de las ejecutivas con mayor poder de la radio en Colombia. Para mí es un honor que esté hoy con nosotros en todos esos lugares donde nos ven. Las Mujeres de mi Tierra se llama este programa. Ajá. Y le hace homenaje a Ay, mujeres qué que, como lindo, tú, me hacen encanta. grande nuestro país, nuestra tierra, el nombre de nuestras mujeres. Por mujeres como tú es que decimos, nuestras mujeres son unas berracas echadas Ay, para adelante. Qué bello. Ante Qué eso, ¿tú bonito. cómo te sientes siendo una mujer ejemplar? Eso tiene para mí como una mezcla de emociones. Por un lado, me parece muy bonito el tema de la mujer empoderada, que lucha, que hace cosas. Y por otro lado, últimamente como que pienso mucho en todas las cosas que la mujer deja de lado dentro de esa lucha, como su propia vida, como sus propias necesidades. Entonces es como muy importante como entender que todas somos empoderadas y todas somos maravillosas, sobre todo cuando encontramos primero eso que nos da tranquilidad y que nos da satisfacción a nosotras mismas. Porque muchas, creo yo, por lo menos en mi caso, en el empoderamiento, terminamos poniendo una lista de cosas, la empresa, los colaboradores, la familia, los hijos, el esposo, y cuando tú vas a ver, te sientes como, bueno, y ahora yo,
todo esto, me acuerdo una vez que un oyente me dijo, no, es que usted es una berraca, usted hace de todo, yo quiero ser como usted, y me impactó mucho porque yo estaba pasando por un momento difícil que se generó en mi vida en los últimos años, que de ahí surge el proyecto Revolución Mental, y es cuando yo empiezo a sentir como una tristeza profunda que yo no entendía de dónde venía. Era, pero ¿por qué si yo? ¿Por qué estoy tan triste si soy empresaria, soy empoderada, soy mamá, soy no sé qué, soy de todo? Y al final me siento como tan vacía. Y me di cuenta que el hecho de haber estado desde los 17 años luchando y luchando, luchando y guerreándola sin ni siquiera parar a sentir, me había desconectado de mi propio ser. Entonces, me acuerdo que cuando ella me dijo eso, yo dije, mira todo lo que ella admira y sin embargo yo siento como un vacío muy grande de no haber disfrutado las cosas más sencillas de la vida. Entonces creo que ese empoderamiento femenino debe venir desde qué es lo que yo necesito primero y desde mi disfrute. Sí. Es como desde ese lugar lo veo ahora. Y lo que me encanta es que has podido compartir tu experiencia, has podido encarar tu dolor, Ajá. hablar con otras mujeres, además porque sé que le hablas a las mujeres de tú a tú y has pensado mucho en el bienestar de tus congéneres y entonces hablan de temas que solo ustedes las mujeres además entienden y qué mejor que te lo diga una mujer que ha pasado por todas estas situaciones como las que nos contabas ahorita. Por ejemplo, hablas de la soledad en uno Ajá. de los capítulos de tu podcast como la enfermedad del siglo. Sí. Y a mí me llama mucho la atención una mujer como tú, que justo lo que decías, con todo ese éxito, Rodeada con de tantas gente. personas alrededor Sí, que sí, dependen sí. además de ti, hablar de la soledad. Y fíjate que muchas veces se habla de la soledad del SEO. Y yo creo que del aseo debe ser más todavía. Sí. Y es que tú estás rodeado de una cantidad de gente que tienes como tanta responsabilidad sobre las personas que es difícil hablar de tú a tú, no me malinterpretes en el sentido de que no es que seas más que la persona, todo lo contrario, sino que estás rodeado de gente que las cosas que suceden dentro de la empresa, tú al comentárselas puedes tener como un efecto, tienes una responsabilidad muy grande. No es lo mismo una persona que va por la calle y le comentas, no, mira, estoy súper preocupada porque no sé qué hacer con esta situación que se presentó en la empresa. Así tu entorno pues está vinculado con que las decisiones que tú tomes lo afectan. Entonces va sintiendo uno como esa soledad de esa persona que tiene un gran peso de grandes decisiones por tomar, pero que al final no sabe bien con quién compartirlas y al final las personas te ven como tan grande o tan poderosa que dicen como yo no puedo acercarme a esta persona de la manera más simple, abrir mi corazón, porque ¿cómo desanimas tú a los gerentes diciéndoles, mira, hoy me siento súper mal? Me acuerdo que hoy llegué a una junta, antes de esta entrevista, estaba muerta. Y yo decía, yo no puedo entrar a la junta diciéndoles, miren, hoy me siento mal, estoy cansada, ven y me das un abrazo, señor gerente, que me siento súper triste. Tú tienes que llegar y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Animados. Entonces, ¿quién anima a los animadores? Entonces se va sintiendo como una soledad de, bueno, y ahora yo a quién le explico que yo tengo días en los que también me siento muy mal, en los que también me siento sola, en los que estoy cansada, en los que siento que esto me pesa mucho, porque la radio y este tipo de medios, tú lo sabes, la televisión, todo, exige como un ritmo de cierta manera frenético que hace que tú generes unos picos que ya cuando paras dices, bueno, ¿y aquí dónde estoy? ¿Dónde estoy? No es lo mismo hablar todas las mañanas con mucha alegría a los oyentes que hablarle a una amiga que tienes al lado, ¿no? Eso es un tema, es todo un tema. Que es como le estás hablando justamente a esas personas que te escuchan en el podcast. Y uno, ahorita que hablabas de ese peso, uno a veces carga con ese peso durante años y eso Ajá. viene de atrás. Y no sé si en tu caso, porque también crecer en una familia con un papá tan exitoso, Sí, que sí. también, como él mismo lo decía, esta noche no me esperen en la casa, Ajá. que seguramente fue así muchas veces y también pudo haber una ausencia en ocasiones muy especiales de tu vida. Claro. ¿Cierto? Y no sé si eso viene también de esos momentos. Sí, vienen esos momentos de mucha soledad de decir, pues yo decía, este hombre no come, no duerme, mi papá trabajaba en el noticiero, tenía radio, era empresario, luego hacía el noticiero el mediodía, el domingo siempre estaba en el estadio, el sábado estaba haciendo una hora con la Sonora, él me llevaba por ahí como un llaverito y me sentaba como para garantizar que tuviera un oyente, entonces me ponía a ir en primera fila y al final llega un punto en el que es una niña que dice, bueno, como todos los niños, que yo le explico mucho eso a las mamás, necesitan ser vistos, necesitan tener como esa compañía, eso para un niño es muy importante, es vital en su desarrollo. Y entonces todos nosotros crecemos como tratando de enmendar como esos dolores de la niñez, ¿no? Y entonces ya cuando tú entras a ese dolor entiendes, o por lo menos yo he entendido como parte de mi vida, que para mí entrar en la empresa y ser exitosa y de todo era una forma de decir, papá, estoy aquí.
Entonces también ese ha sido como un dolor de ver, sí fue muy bonito lo que hice y te lo agradezco, papá, pero también entender que lo terminé haciendo como por frenéticamente por buscar, venga, aquí estoy. Entonces ahora cuando ya tú entras en esa conciencia dices, ya no tengo que hacer nada para ser importante para los demás, o sea, mi papá me va mal, así yo hubiera hecho este proyecto o no lo hubiera hecho. Sí. Y cómo pongo primero como ese amor por mí, respetando un tiempo de descanso, parando a comer, bueno, una cantidad de cosas que creo que todos vivimos de cómo hago que mi papá me vea o cómo me devuelvo, no sé, las niñas que han perdido a su papá, que tengo muchas oyentes, que el papá no respondió y se fueron, que es un caso totalmente diferente, pero que viven con esa sensación todo el tiempo de me van a dejar. Entonces, un poco revolución mental se trata de cómo yo le pongo la cara y le pongo el pecho a eso que me dolió de chiquita, de chiquito, para saber que no tengo que estar en ese lugar, no para victimizarme, sino para decir, venga, esto lo viví, hice una creencia o hice la creencia de que no soy importante, de que me van a dejar a la primera, de que el amor duele, lo que sea. Ahora, ¿cómo hago para transformarlo y darme cuenta que esa no tiene que ser mi realidad hoy? De eso se trata un poquito. Lo bueno de todo esto que pasó también con tu papá es que me imagino que hoy haces lo imposible por estar con tus hijas y no repetir la historia. Sí, Justamente sí, sabes sí, cuánto sí. puede llegar a doler y más adelante Sí. cómo puede cobrarte incluso en tu vida ese tipo de situaciones. Y me imagino que todo lo que haces, de todas maneras, Todo. dos niñas que son para ti lo primero en la vida. Sí, y él hace lo posible por estar con las nietas, que es lo más Ay, curioso, qué pero bueno. que es muy bonito. Pero fíjate que esa es una de las razones, y acá lo confieso así entre nosotros. Esa es una de las razones por las cuales Nadie está viendo nada. por las cuales no vivo en el lugar de la empresa, no vivo en la misma ciudad en la que es la empresa, porque en un punto en el que yo decía, hombre, no puedo llegar todos los días a las 10 de la noche. Y en la empresa colombiana pasa mucho que es, yo quiero hablar con la persona a cargo. No, mira, pero es que está el director, está está este. No, yo quiero hablar con William o con Karen. Es como una cosa que es muy cultural. Entonces llega, y yo la verdad en ese momento no la tenía fácil para decir que no, ya he aprendido más, pero era como, bueno, entonces tengo que responder por esto, por lo otro, y el fin de semana, y el evento, y entonces me llamaban para todo, y yo dije, mis niñas van a repetir como todo este dolor de no ser vistas y acompañadas y también yo me las voy a perder. Y entonces yo viajo mucho, pero ya tengo la condición de que es muy difícil que un sábado o un domingo yo no esté en donde viven mis hijas y no esté dedicada a ellas, lo que tú Claro. dices. Y la pandemia además nos enseñó a que podemos estar en cualquier Claro. lugar y podemos hacer el trabajo de la misma manera, De la misma eficaz, manera. eficiente, sin tener que ir a la oficina todos los días, ¿no? Eso, Y la eso. pandemia también nos enseñó una cosa, y es que con la pandemia empezamos a hablar mucho más de los trastornos de la mente, de las enfermedades mentales y todo este tema, ¿no? Y ahí también entra a jugar todo el poder de la mente que tú empiezas también a explorar y a enseñarnos. Sí. Que la mente, nuestro cerebro es maleable. Sí, la neuroplasticidad del cerebro hace que si tú te conectas con el cerebro tiene cosas maravillosas, como que, por ejemplo, si tú vas a cruzar un puente peatonal y tú te imaginas que te van a atracar, tienes, digamos, las mismas sensaciones físicas y el mismo impacto en tu cuerpo que si te fueran a atracar prácticamente. Entonces, asimismo, si tú empiezas a pensar lo contrario, desde la gratitud, desde lo que tengo, desde pensamientos positivos, baja el cortisol y poco a poco tú empiezas a aprovechar esa neuroplasticidad del cerebro para ir cambiando, digamos, la forma en la que te relacionas con tu mente, con tu cuerpo, con los demás. Entonces eso es muy bonito. Sí. Y hay muchas técnicas de cómo escuchar el cuerpo, de saber cómo me siento. Y bueno, pues todo eso lo he aprendido porque justamente creo que la pandemia nos hizo valorar todo eso. Me acuerdo que muchos decían, no, es que esos encuentros, no por ir a encontrarse con la mamá, entonces se van a enfermar. Ir a encontrarse con la mamá es que encontrarte con los seres queridos genera la mayor cantidad de conexiones neuronales y unos niveles de bienestar que cuando son relaciones positivas, creo que hoy en día después de la pandemia lo tenemos que valorar mucho más aún. Es muy importante, no es cualquier cosita Sí. socializar, como nos han explicado. Vaya, trabaje, no deje de perder el tiempo, ¿no? No es perder el tiempo, es vida. Uno se queda aquí como embobado con ella escuchándole. Yo sé que te estás debiendo un libro y ahora te puedo decir, no, se estás debiendo un libro. De todo esto que estás hablando, que lo conoces, o sea, lo hablas con esa propiedad de conocer el tema y cómo te has preparado para eso. Porque estos temas que creo que eran ajenos a ti Sí. y que ahora te has vuelto, o sea, puedo decir, una autoridad en el tema porque yo escuchándote
de verdad que me llega el mensaje. ¿Cómo has hecho para prepararte? ¿Cómo ha sido tu preparación en este tema? Pues yo creo que lo primero fue el dolor propio, o sea, como primero desesperanza de esto que siento, por qué siento esta tristeza, por qué siento, entonces empecé a buscar como muchas ayudas y a partir de ahí empecé a leer y a prepararme y a entrevistar personas que saben del tema y ya ahora pues empecé a estudiar en la Gestalt de México, yo me preparo y entonces estudio todos estos temas tan importantes del funcionamiento de la mente, de la psicología, bueno, de todo, de psicoanálisis, de todo este tema que ayuda mucho con el tema, de entender cómo funcionamos y cómo nos podemos relacionar mejor. ¿Cómo es un día en tu vida? Ahora sí quiero saber cómo es. No. Bueno, un día en mi vida yo me levanto como a las 4:30 de la mañana más o menos y lo que hago es, ese es mi momento de meditar que para mí es súper importante, no me puede faltar porque si no, no aguanto la presión del día. Luego hago ejercicio, bailo, lo que sea que pueda hacer, que sea sobre todo ejercicio que me dé vida, no tanto que me saque músculos, sino que me entretenga, porque aprendí que eso como que me ayuda a conectar mejor. Y ya luego entro al aire, yo entro al aire muy temprano en Vibra en las mañanas y ahí hago todo mi programa de la mañana como hasta las 10 y termina a las 10 y llega ya la gerencia en forma. Entonces ahí ya me empiezan a escribir todo y ya empiezo a resolver todas las juntas, todo lo que tiene que ver con restaurantes, con emisoras, con digital, con ventas, con gestión de la empresa, con números. Entonces empiezo a gestionar y normalmente la verdad se me va el día muy rápido resolviendo cosas, muy, muy rápido, haciendo reuniones, programando, creando, no sé qué. Y ya me llega como las 7 de la noche y ya es el momento de estar con mis niñas, 7, 8 de la noche. Al final hago la programación musical de Candela, que la hago yo canción a canción y me encanta, eso es lo que más me gusta hacer. Y ya luego estoy como con mis niñas muy poquito tiempo en la noche, salvo los fines de semana, y ya quedo muerta. Aquí yo, por lo que escucho, hay un huérfano aquí en esta historia, porque entonces Pacho. O sea, he Bueno, hablado de todo, ay, pero ¿en qué pecado. momento? ¿Qué pecado ese hombre? No, con él compartimos, imagínate, él es mi partner, con él compartimos en la noche, yo intento también como volarme a almorzar con él, también almorzar con las niñas cuando puedo, y los fines de semana compartimos mucho, nosotros vivimos cerca de la playa y para nosotros no hay nada como ir allá en la playa, revolcarnos, montarnos en el carro llenos de arena, en eso nos entendemos mucho y hacer puros planes así como de picnic, hacerles carpas a ellas ahí en el pasto, bueno, eso es lo que hacemos, como puras cosas como de, sí, de disfrutar cada momentito. Y comparten mucho en sus pasiones, porque Sí. son los dos del mundo de la radio. Además, a De mí me la encanta radio. porque no sé cómo terminó él de Radioactiva. O sea, eran como amigos y rivales, no sé ahí cómo terminaron Pues no ustedes. nos conocimos durante 10 años, él en radio, yo en radio, y nunca nos conocimos. Y lo enviaron a él a cubrir el Mundial de Alemania, a mí también, yo iba con la emisora, y nos conocimos allá, y en el regreso de avión, qué chistoso, como cual película gringa, yo llegué tarde como siempre, no me tocó al lado de mi papá, me tocó por allá al lado, y yo ahí con mi pasabordo, y cuando me tocó sentado al lado de él. Y bueno, y nos conocimos y ya, y empezamos a salir y nos entendemos mucho como sobre todo en la dinámica de cosas que yo creo que es difícil de entenderse, como viajar por todo lado. Yo creo que uno se casa con alguien y dice, mire, yo no quiero vivir en el mismo sitio nunca, yo voy a vivir por todo lado, te van a decir, olvídese. No, mira, mujer exitosa en todos los ámbitos, definitivamente. Porque mucho se sabe y mucho se dice que cuando eres exitoso en el trabajo, no siempre eres exitoso en el amor, pero aquí todo fluye por Sí, todos sí, lados. sí, sí. Una mujer de la que tenemos mucho que aprender. Por eso hoy es nuestra invitada aquí en Las Mujeres de mi Tierra. Con Karen regresamos en segundos. Las mujeres de mi tierra. Qué lindo que sigan ahí acompañándonos con nuestra invitada de hoy, es Karen Vinasco. Qué lindo también que hayas aceptado esta entrevista y compartirnos tu historia de vida, que de verdad nos apasiona tanto saber cómo has podido sobrellevar el éxito, las ocupaciones, con todo esto de ser mamá, de ser esposa, de ser mujer, una mujer de nuestra tierra, respetada además en el mundo de la radio. Para mí es un placer tenerte aquí y decirle a todos nuestros televidentes, mira, es una mujer ejemplar, es una mujer de la que tenemos mucho que aprender. Ay, Mucho. no, te agradezco muchísimo, me siento súper halagada, mejor dicho, voy a venir más seguido. Eso que me me digas encantaría. todas esas cosas bonitas. Eso me encantaría. Tienes que venir porque para alcanzarte a ti en Bali, en Barcelona, en Mérida, por allá, está muy difícil. Así que las puertas de este programa y de esta casa están siempre abiertas para ti. Cuando gustes. Y nuestros televidentes estoy seguro que siempre van a querer saber de tus planes, de tus proyectos y sobre todo de esto que estás haciendo tan importante ahorita, de tu podcast y hablar de temas que a todos nos interesan y que son para el bienestar de todos los que te escuchan y todos los que llegan a ti, gracias también a esto de las redes sociales que ustedes las han estado viendo a lo largo del programa. Gracias por acompañarnos. No, pues gracias a ti, ha sido maravilloso, de verdad que me he sentido
muy complacida de estar acá, muy agradecida además por todas tus bonitas palabras. Te agradezco No, mucho. creo que me quedé corto. Ella es Karen Vinasco, son las mujeres de mi tierra. Yo soy Adolfo Sanjuanelo, nos vemos en nuestra próxima emisión. De mi tierra.